Vamos a continuar con la mesa número 5, el cuerpo en el arte. Tenemos en la mesa a 4 ponentes. Tenemos a Berenice Reyes Jurado, que nos va a acompañar con la ponencia Tensiones en la relación cuerpo-caída. Ella viene de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos a Ana Cristina Medellín Gómez, de la Universidad Autónoma de Querétaro, con la ponencia El cuerpo docente en la educación artística. También nos acompaña Rocío del Carmen Luna Urdaibay, de aquí de la Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, con la ponencia Cuerpo y permeabilidad, la capacidad de escucha como apertura a la afección en la danza contemporánea. Y finalmente tenemos a María Eugenia Rabadán Villalpando, de la Universidad de Guanajuato, acompañada también por Alejandra Olvera, de aquí de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con, en inglés es pésimo, pero dice After many a summer dies the swan. Vamos a iniciar, vamos a hacer como un cambio en el orden de la mesa. Vamos a iniciar con María Eugenia y con Alejandra, y luego continuaremos con el orden pues, para poder ir avanzando en la mesa. Recordamos pues, a los ponentes, a los 20 minutos por cada ponencia, y al final vamos a hacer, después de las 4 ponencias, una ronda de preguntas y comentarios pues, para que el público también pueda participar. Entonces pues, le damos el paso a María Eugenia y a Alejandra. Bueno, antes de empezar yo quisiera hacer una aclaración. Esta presentación del nombre que nos leyó Fernando es la segunda parte de la presentación, que originalmente pensábamos solo presentar eso y luego dijimos pues tiene que haber una primera. Entonces yo había planificado el jueves hacer una presentación aquí. Eso está bien. Entonces debe haber una, pensamos que era mejor como poner las 2 partes para que se entendiera. Entonces ahora vamos a presentar la primera parte, que es lo que están viendo ahí en el nombre, y el jueves vamos a presentar la segunda parte, que es donde nos leyó. After many a summer dies the swan, después de muchos un verano no existe. Este trabajo es un estudio interdisciplinario de transposición de géneros de danza postmoderna y cine experimental en Film About a Woman Who de 1974, escrita y dirigida por Yvonne Rainer, en el contexto de los años 60 y 70. La biografía como método de investigación en ocasiones ha supuesto que Yvonne Rainer reemplaza la práctica de la danza por la del cine a principios de la década de los años 70 y que no vuelve a la danza hasta 1999. El análisis de la forma, igualmente entendido como método de investigación, por contraste, lleva a ver que las imágenes de Film About a Woman Who se han escrito como una danza postmoderna. Es factible, por tanto, conjeturar que coreografió el filme y, en ese sentido, analizar el filme como danza. El análisis parte asimismo del supuesto de que en el proceso creativo ambos géneros comparten el hecho de contar historias en bloques de movimiento, inquietudes del cuerpo con duración en el espacio, según lo muestran las imágenes en movimiento de las obras de referencia. Esta definición es una extensión hecha a partir de la conferencia sobre cine que es Acto Creativo de 1987 de Gilles Deleuze. Hemos mencionado un problema de invisibilidad en los métodos biográficos que posiblemente requieran trabajar sobre la teoría de la danza postmoderna para, con base en ello, reestructurar su percepción de tal forma que comiencen a ver danza donde antes no lo podían hacer. El cambio paradigmático que significó la creación de esta danza lleva implícito un cambio teórico y de gestalt visual completamente opuesto a toda la danza anterior a la postmoderna.
Esto pudo haber hecho incorpórea a la mirada de los biógrafos la danza presente en la filmación si previamente no habían asimilado este cambio teórico y de percepción visual. El concepto cinematográfico Film About Angulo se crea de forma tal que difiere del tratamiento que otros géneros han dado a la danza, como el documental. El documento sobre danza ha sido filmado desde los orígenes del cine, como hace evidente Dance 70 de 1896, atribuida a los hermanos Lumière e interpretada por Noel Fuller, hasta la filmación de Triolet de la propia Reiner o Acumulación de 1971 de Fresh Abrams. La filmación en este caso se hace específicamente en función de representar la pieza de danza. El nuevo cine o cine experimental como Hand Movie de 1966 de Rainer Davis y Film About a Woman Who, hecha entre 1972 y 74, no representa a la danza postmoderna. Por contraste, el filme presenta la danza. Una misma artista, Yvonne Rainer, crea una obra de danza al tiempo que despliega una pieza cinematográfica. Conoce el lenguaje de la danza como conoce el lenguaje cinematográfico, y en un contexto geohistórico de profundos cambios, ve en sus acepciones conceptual y visual la posibilidad de hacerles dialogar, de encontrar en el film un lugar para la danza postmoderna. Yvonne Rainer en 1968 reconocía que en la corta historia de la danza moderna, la correspondencia cercana de danza y artes visuales no tenía precedentes. Al respecto, redactó un cuadro de relación de objetos de escultura minimalista y la danza reciente, en el cual proponía eliminar o minimizar algunos elementos o sustituir otros. Sabía que estas relaciones eran improcedentes, no obstante las esquematizó. En ese sentido, cuestionamos si vemos el lenguaje de la danza postmoderna en Film About a Woman Who a través de la ficción propia del cine experimental, entre las abstracciones del nuevo cine americano y el melodrama de Hollywood, diría Rainer. Si estamos de acuerdo con Jonas Mekas, el cuerpo del realizador forma parte integrante de la filmación. El punto esencial aquí, afirma Mekas, es que esto no es una actividad unilateral, es una interacción. Los movimientos de la cámara son reflexiones de los movimientos del cuerpo. Los movimientos del cuerpo son reflexiones de los movimientos emocionales y de pensamiento, que, a su vez, son causados por lo que les vino a través del ojo. Se establece un círculo entre el ojo del artista y el ojo de la cámara. Film About a Woman Who, en ese sentido, puede estar contando historias en bloques de movimiento y inquietudes del cuerpo con duración en el espacio, que la misma Yvonne Rainer como cineasta y como danzarina. Yvonne Rainer fue una de las principales coreógrafas del Jotzen, espacio de experimentación en el que se agruparon muchos jóvenes artistas que autonombraron su danza como postmoderna, debido a que tenían la necesidad de desarticular los postulados sobre los cuales se basaba la danza moderna. La necesidad de experimentación con los lenguajes que definían a la danza era una constante de las prácticas corporales de la danza postmoderna, que determinó el modo en que estos artistas construyeron su relación con el mundo y con la creación artística. Muchas de las exploraciones que realizaron con el movimiento estaban enfocadas en analizar el accionar corporal cotidiano, en una suerte de estudio sobre el movimiento que no era reconocido habitualmente como danza. Los bailarines no tenían la necesidad de adornar el movimiento para hacerlo parecer danzado. Así podían poner directamente en escena acciones como caminar, sentarse, pararse o acostarse. En Film About a Woman Who, Yvonne Rainer retoma muchas de las metodologías de creación de la danza y las traslada al lenguaje cinematográfico. En las exploraciones del movimiento, una de las constantes era la transformación de algunas de sus cualidades. Por ejemplo, los cambios de velocidad que eran aplicados a las acciones como la caminata, sin que estos estuvieran asociados directamente a emociones o alguna narrativa en concreto. En la obra cinematográfica de Yvonne Rainer
Se puede ver numerosos momentos en los cuales se cambia la velocidad natural de los movimientos, haciéndolos extraordinariamente lentos. Otra de las exploraciones que realizaron los posmodernos tiene que ver con la desarticulación de la unidad corporal. Se exploró la fragmentación y microfragmentación del cuerpo como una estrategia para evitar que los lenguajes habituales de la danza se hicieran presentes en el movimiento. También era una forma de mantener la representación fuera de la acción corporal. En la película de Reiner, la presencia del cuerpo también se encuentra continuamente fragmentada de diversas maneras, por la aparición del movimiento quietud, la frecuente interrupción de las acciones corporales, por los encuadres en los cuales se muestran fragmentos del cuerpo, escenas en las que el cuerpo se mueve fuera del alcance de la cámara sin que ésta haga ningún intento de seguirlo. En Firma Patogono se juega con la presencia-ausencia del cuerpo. En muchas ocasiones se sabe que el cuerpo está ahí, pero no se puede ver. Existe una sustitución del cuerpo físico por la memoria, por el pensamiento o por el parlamento. Uno de los momentos más importantes que se dieron en la danza postmoderna fue la creación de la improvisación de contacto encabezada por Steve Paxton, quien fuera junto con Yvonne Rainer, fundador del Hudson Dance Theatre. Siguiendo a John Cage y su 433, Steve Paxton realizó una pieza titulada Small Dance en la que él permanecía de pie, pero sin generar ningún movimiento voluntario durante un periodo de varios minutos. Esta obra permitió a Paxton descubrir que el movimiento se genera desde la quietud, cuando la acción voluntaria de moverse se ha detenido y el cuerpo simplemente reacciona a las tensiones y distensiones propias de la interestación. Para los danzarines postmodernos que estaban buscando desarticular los lenguajes tradicionales de la danza, el movimiento involuntario que se produce en la quietud podía ser entendido como danza. Para analizar cómo Reiner traslada la danza al cine, es necesario comprender los conceptos ampliados de danza y cuerpo que ella tiene. En Feldman Patogono, la sustitución del cuerpo se presenta en el lenguaje cinematográfico por medio de planos oscuros, texto escrito o voz en off, lo cual no implica la ausencia del cuerpo, sino la unificación del ser pensante y el ser corpóreo. El movimiento en la quietud es una constante en la película de Yvonne Rainer. En el minuto 7 se puede ver a una pareja con una niña en la playa. Cambian varias veces de posición para entrar en momentos de incomodidad, en los cuales aparentemente la imagen que se construye en el plano es una fotografía. Sin embargo, algunos elementos hacen saber que se trata de filmación y no de fotografía. A lo largo de la película existen escenas en las que el cuerpo se detiene, aunque otros elementos sigan en movimiento, como el mar, el viento o incluso la oscilación involuntaria de la cámara. Aparentemente la filmación se realizó sin el uso de un trípode o arnés, lo que permite observar el movimiento del cuerpo del camarógrafo. Eso puede ser comparable con Small Dance de Paxton. No hay una intencionalidad de movimiento por parte de la persona que filma. Sin embargo, podemos ver el movimiento mínimo involuntario que se produce al sostener la cámara, haciendo que incluso la acción de filmar pueda ser entendida como danza. El camarógrafo danzante no se ve físicamente en el plano, produciéndose una nueva forma de sustitución del cuerpo por la imagen visual, pero que no implica su desaparición. Muchas de las obras de la danza postmoderna generaban situaciones en las que difícilmente se distinguían las acciones de los espectadores de las de los bailarines. De modo similar, en el film About Mungu, en el minuto 30 aparece un plano oscuro, prolongado, seguido de otro con un texto que describe lo que sucede a las personas con sus pensamientos y sus situaciones corporales.
Durante ambos planos se escucha un dueto con la sonámbula. En este momento de la filmación, Reiner juega con el trastocamiento de los límites espaciales del cine, haciendo que los bloques de movimiento, inquietudes en el cuerpo con vibración en el espacio, según la danza postmoderna, se trasladen al cine. Durante el plano oscuro y musicalizado, el espectador que mira puede tener la sensación de que está solo. Más adelante, cuando aparece, primero el texto que explica la situación de las personas filmadas y luego ellas mismas en el plano, queda claro que son ellas las que escuchan la música. En el momento en que la acción de escucha de las personas filmadas y de los espectadores que miran la película se confunde, es donde se produce el desbordamiento de los límites espaciales del cine. Del mismo modo que obras de la danza postmoderna, como las que se producían desde la improvisación de contacto, se desbordaban de los escenarios para incluir a los espectadores en las acciones danzadas. En el minuto 93 del film About the Woman Who, Reiner explora otra vez con duplicar la acción, no la imagen cinematográfica. Las personas filmadas aparecen sentadas en un sillón como espectadores de la danza que realizan dos bailarines con una pelota que el espectador que ve la película también observa. Una de las cuestiones que caracterizan la danza postmoderna es la ruptura que hace con la teoría de la representación. Eso se puede observar en el hecho de que dejan de contar historias o de construir personajes. En escena, quienes aparecen son los bailarines reales que danzan con sus historias personales, sus necesidades de movimiento, sus fantasías y sus pensamientos. El film About the Woman Who y su guión, escrito por Yvonne Reiner, no hay personajes. Las personas que van a aparecer en la película para ser reconocidas en el texto son designadas por la inicial de su nombre. Esto hace pensar que, al igual que la danza, en la creación cinematográfica, Reiner no está tratando de construir un personaje, sino que está filmando a personas reales con sus pensamientos, sus cuerpos, sus movimientos y sus fantasías. Yvonne Reiner trajo al cine su experiencia creativa de la danza postmoderna, que tiene como uno de sus principales focos de atención la construcción de la corporalidad. En la construcción de la imagen cinematográfica de Reiner, el cuadro de dos dimensiones adquiere espacialidad. Existen varias escenas en las cuales Yvonne Reiner juega con las escalas mediante la sobreposición de cuerpos presentes. Pone así cuerpos grandes junto a cuerpos pequeños que parecen estar dentro de cuerpos grandes, cuerpos visibles que parecieran ser las memorias o pensamientos de cuerpos visibles o invisibles. También aparecen en la película escenas abiertamente danzadas. En el minuto 73 aparecen dos mujeres haciendo movimientos que claramente provienen de la improvisación de contacto. Hacia el final de la filmación, Reiner vuelve a la orilla del mar. Se puede ver a un danzarín caminar en círculo cambiando la velocidad y cualidad de su marcha antes de que la escena se torne una filmación del mar sin ningún cuerpo visible. Con este trabajo hemos planteado un nuevo enfoque interpretativo de una filmación escrita en lenguaje danzado. Bueno, muchas gracias a María Eugenia y Alejandra. Vamos a continuar entonces con Berenice Reyes Jurado, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la ponencia de tensiones en la relación cuerpo-caída. El subtítulo de este trabajo es Flota como la piedra del Sísifo, y voy a analizar una
Dice Muñoz en su texto Procesos del Innombrable, acercamiento a las prácticas artísticas ligadas al cuerpo y la tecnología, explica. La práctica artística entonces puede ser entendida como un ejercicio en el acto de hacer, que construye y deconstruye un proceso que opera sobre la base de la prueba y el error, en donde cada obra parece un resultado inacabado. En este caso, el arte vendría a ser un espacio de producción de procesos, una herramienta de conocimiento y reflexión frente a un problema como razonamiento estético. Esta idea de la práctica artística opera en diversos campos disciplinares. Su carácter es dinámico e interdigital, surgiendo más bien desde una zona de acción que de un lugar preestablecido, definido y acotado. Muñoz está proponiendo la obra de arte como un ejercicio práctico de investigación, creación y aprendizaje, es decir, el arte como un espacio de producción de procesos. Siguiendo esta línea, resulta oportuno revisar el trabajo de Bárbara Flota. Flota explora distintas líneas de trabajo como la caída, el peso, la gravedad, el cuerpo y el espacio. En este trabajo nos centraremos en la problemática de la caída. La pieza es una construcción performática que surge como consecuencia de una introspección a la caída y sus implicaciones en los conceptos de transformación y progreso. Paul construye su pieza atando sus armas y teniendo la pared como superficie, decide que la única continua para su pieza es la exploración y agotamiento de todas las posibilidades de la caída. Para realizar la obra no contaba con estudios previos en arnés, lo que posibilita el genuino y libre descubrimiento del movimiento. La pieza Flota trabaja desde la incertidumbre, primero porque fundamentalmente se construye como un proceso que resulta inacabable y segundo porque reta la idea de virtuosismo que usualmente se busca en una pieza dancística. Un bailarín que goza de este título nace con las cualidades físicas para bailar porque su cuerpo goza del don nato de la flexibilidad, la destreza y la fuerza proporcional al ritmo. El virtuosismo en la danza es el equivalente a la idea de genio en las artes plásticas. Kant refería a la idea de genio como el dote natural y la capacidad espiritual mediante la cual da la regla al arte. Es decir, el genio está vinculado directamente con la naturaleza y no se rige por las reglas de los otros, crea sus propias reglas. La idea de genio, por tanto, es una habilidad nata que nos permite percibir en el arte el principio trascendental. Por otro lado, Linda Nobly cuestiona estas cualidades propias del genio tanto en Kant como en Hegel, pues considera que estas cualidades pueden ser únicamente atribuidas a un hombre. Esencialmente la cuestión de la mujer como artista es entonces el tipo del gran artista, trascendiendo como una persona de su nacimiento con una esencia. Este lugar es la pepita de oro como en la sopa del pollo de la señora Gas. Es el genio o talento, el cual como homicidio emerge sin importar qué tan improbable o poco prometedoras sean las circunstancias. Con frecuencia tales historias que posiblemente tengan algo de verdad tienen tanto que reflejar como perdurar en las actitudes descritas. Estas implicaciones Nobly las advierte como la punta del iceberg y las cuestiona uno de los paradigmas más importantes de la modernidad. El arte no es autónomo ni libre. El arte en realidad es una actividad que responde a fuerzas sociales que surgen de intereses institucionales que conllevan condiciones públicas. Resulta pertinente aludir a Benjamin, quien también destruye la idea de género y cuestiona el papel del arte como fuerza social. El giro que Benjamin sugiere eliminar la idea de artista como género y presentar al artista como productor cuestiona no solo la idea de genio. Esta afirmación pone en duda otros planteamientos como qué implicaciones tiene el concepto de artista y si el artista es una consecuencia de un tipo de estructura o sistema establecido. Y por último, ¿quién o quiénes son los encargados de hacer esta fortuna crítica para los artistas? El concepto de genio nos permite profundizar en otros tópicos. Hans Belting retoma la idea de genio y lo traduce a situaciones actuales, formulando una nueva dicotomía en la relación inventor-creador. El inventor continúa con esa idea de genio que se tenía de los artistas hasta principios del siglo XVIII. Que Kant y Hegel se esforzaron por afirmar. En cambio, el creador es aquel que utiliza los medios actuales para expresar su identidad cultural. Ahora bien, siguiendo esta idea, abordaremos la pieza Flota. El aura, tema fundamental para Benjamin, se pierde inmediatamente cuando entra la reproducción mecánica porque carece del aquí y ahora, de la unicidad de su existencia. Pero ¿qué sucede cuando una obra se construye con procesos tecnológicos que validan su aquí y ahora, gracias a esas técnicas? En este caso podríamos decir que Flota se fundamenta su obra en cada repetición y se reafirma en el proceso de cada reconstrucción. Hans Belting propone una dicotomía entre Sísifo y Prometeo. Por un lado, Sísifo se ha planteado como la antigüedad rutinaria y a Prometeo como el tecnológico progresista del arte. ¿Cuál tendría que ser el papel del arte que tendría que asumir en la actualidad? No obstante, como bien lo menciona Belting, Sísifo es un personaje que ha sido mal comprendido y que juzgarlo únicamente como un personaje rutinario resulta insuficiente. Si es así,
se puede asemejar la pieza a las características que Melville propone como Prometeo, la obra de Holmes va más allá de esa necesidad progresista que implica asociarla con Prometeo. Y en esa idea progresista, recordemos a Benjamin, quien lo que critica con su trabajo El año de los globos de palo. Hay un cuadro de Klimt que se titula Ángel de los globos, que se ve en él a un ángel al parecer en el momento de alejarse de algo sobre el cual clava su mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto, su cara vuelta hacia el pasado. Lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos es una catástrofe única, que acumula sin cesar lunas sobre el mundo y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponerlo desplazado. Por una tormenta desciende el paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, el cual vuelve las espaldas mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso. Flota no busca el progreso, por el contrario, intenta dominar la técnica para conseguir un resultado diferente. Es decir, la tecnología únicamente sirve como pincel de la obra, no como motivo de esfuerzo central. Por tanto, su cercanía con Prometeo es casi nula. Durante un año, Bárbara Pons se colgó con un arnés con el único objetivo de caer una y otra vez de diferentes maneras. La caída en la pieza no solo tiene implicaciones físicas, resulta como la metáfora de la piedra del Sísifo. Flota se cimenta a partir del accidente como certeza que construye y reconstruye una verdad. La pieza propone la dislocación del espacio al observar movimientos que estamos habitualmente acostumbrados a ver en un plano horizontal y esparcirnos de manera vertical. Holmes está retando la gravedad, el error y por supuesto la caída. Todo esto mientras hace registros audiovisuales para grabar el proceso. En este caso, podemos citar a Bentley. Solo entonces se le asigna la ropa que eternamente había que empujar cuesta arriba en vano. Con este destino únicamente en la modernidad pudo convertirse en el prototipo de la persona que siempre se echa de nueva cuenta a los hombros las viejas cargas de la vida. Hablamos de repetición, de imitación, de reiteración, de un proceso que puede repetirse tantas veces como sea necesario. Y es ahí donde surge la piedra de Sísifo como analogía de flota, porque ambas hacen uso de la repetición como lenguaje. Holmes busca repetir la misma acción, caer. Sísifo, por su parte, realiza la acción de subir una piedra sabiendo que al llegar a la cima de la montaña, esta volvería a caer y él tendrá que repetir la acción. Algunas lecturas apuntan a que la piedra de Sísifo es el conocimiento, debido a que resulta inacabable en un sentido. La conexión entre la piedra de Sísifo y la pieza flota radica en que por medio de la repetición ambas están descubriendo certezas que ayudan a encontrar nuevos caminos por transitar. La caída, ya sea del cuerpo o de una piedra, funciona como ejemplo de dicotomía de la recuperación. Es decir, para que un movimiento, cuerpo o objeto, pueda caerse, tiene que recuperarse. Dejarse caer como filosofía corporal es perder y recuperar el balance, es hacer caídas al suelo y después saltos. Holmes, con su pieza, está partiendo de un análisis de movimiento que nos hace referencia a lo que Jorge Alberto Manrique propone como un movimiento pendular, es decir, este tipo de movimientos que de manera simultánea van de fuera hacia adentro. Para reafirmar esto podemos recordar a Doris como no ligar con uno de los muertos, como la técnica que genera una interacción pendular entre los movimientos que nos alejan al centro de la gravedad caída y los movimientos que nos llevan al balance y a la seguridad, la recuperación. Humphrey descubre en Nietzsche la dicotomía de la vida y la muerte. Con esto plantea que el movimiento tiene dos puntos. El más alto lo identifica como el ideal apolineo y el punto más bajo como el ideal aureliano. Estos dos puntos forman el arco entre dos muertes. Esta teoría propone que ir hacia la caída es ir en busca del peligro y recuperar el peligro es ir hacia el control de uno mismo. El progreso y el fracaso resultan antagónicos pero necesarios para el arte. Sin embargo, ambos tienen un punto en común: la repetición. Vuelvo a citar a Melville. En el ritual de la repetición que se relata en el mito de Sísifo, hay más que solo el viejo ejemplo de la vida, pues la repetición también significa no querer alcanzar el final y por eso posponerlo. Esto no quiere decir hacer arte siempre de la misma manera, incluso se requiere valorar todavía hacer arte, sabiendo cuánto arte se ha hecho antes que nosotros. Algo parecido se puede decir de querer la vida una y otra vez, siendo que tantos disfrutos nos obligan a la repetición. Sísifo, que asume su castigo y aprende a divertirse con su tarea diaria, no espera que la situación mejore, no pide perdón o decide inventarse nuevos dioses. Por el contrario, encuentra en la repetición el sentido de la vida y es de su mayor valentía. La pieza flota y el mito de Sísifo tienen eso en común: la valentía para rebelarse contra las fuerzas externas y disfrutar de la caída como un proceso de aprendizaje continuo. Flota resulta por demás interesante con la exploración de la repetición a través de la caída y sus consecuencias, motivo que ha ayudado a establecer cuestionamientos que son la punta del iceberg de otros problemas. ¿Cuándo el arte se cae? ¿Cómo se cae? ¿Para qué sirve caer? ¿El progreso y la caída son una dicotomía de la vida?
Bárbara Foltz y su estudio de la caída ponen en diálogo diferentes lenguajes que además plantean enormes interrogantes para problemas actuales que logran cristalizarse en Flota. De su texto, de la construcción de Flota de 5 páginas, apunta: la acción, caer una y otra vez de diferentes maneras, sostenida pero invertida. Me proponía repetir una caída infinitas veces, hasta llegar al límite de mis posibilidades, profundizando en una sola acción. Filmaba cada sesión desde cualquier ángulo, por debajo, de costado, del otro costado, por arriba. Desde el comienzo generé una relación con el accidente y con el no saber. Paul Virilio decía que cuando se cae un acierto, al mismo tiempo se crea el accidente que se genera con él. En este proceso fue al revés. Se buscó el accidente para crear aciertos, o más bien los encuentros inesperados que surgen al dejar que diversos elementos se relacionen entre sí. ¿Qué implicaciones tiene caer? La caída deja de ser caída cuando se experimenta. Flota como pieza performática se ha presentado en distintos espacios y en cada uno se vuelve a construir bajo el mismo motivo. Caer y caer hasta transformarse en un punto de vista diferente. Paul crea un ejercicio de investigación corporal con los elementos que el espacio permite. Flota es un proceso que vive, crece, se modifica y está en constante movimiento. Gracias. Bueno, a continuación tenemos la ponencia de Rocío del Carmen Luna Urdaibai de la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y nos presenta la ponencia Cuerpo y Permeabilidad. No, mentira, eso se llama Ana Cristina, perdón. Primero Ana Cristina. Pero no importa ya. Cuerpo y permeabilidad de la capacidad de escucha como apertura a la afección en la danza contemporánea. Bien. Gracias. Ok. Afección y la capacidad de escucha. La atención a la afección es uno de los elementos primordiales que se tejen en la movilización de la corporalidad que danza. El término afección es un derivado heredado de Spinoza cuando el autor refiere a uno de los tipos de conocimiento humano, cognitio primi generis, como aquel derivado de la percepción sensible de la experiencia. Elizabeth Benke ya hizo un análisis sobre la noción de afección retomando los estudios sobre afectividad en Husserl. Expone que no solo se relaciona con los afectos en tanto que sentimientos, sino que además contempla los momentos sensuales relacionados con la percepción. Husserl, durante algún periodo, señala la distinción entre ellos, llamando a la primera afección-sentimiento y a la segunda afección objetivante. Esta postura paulatinamente se va modificando hasta que la afección se convierte como un solo concepto de dos lados, un lado yo y un lado ajeno al yo, que para Husserl son solo momentos abstractos en la constitución del mundo, inseparables en el desempeñar de sus roles. Benke continúa hablando de afección como la condición en tanto que estado de llamar nuestra atención. Tenemos entonces que la afección implica también la capacidad de empatía. Entender esta como la experiencia de ser afectado puede parecerse al término capacidad de escucha al que suelen referirse los creadores de danza. Sin embargo, la escucha no comprende una diferenciación yo-tú, toda vez que desaparece la distancia. La creadora Gabriela Medina habla de las relaciones que se establecen con motivo del trabajo interdisciplinario, señalando como interés en su exploración que entre la mirada del otro y que se construya desde su mirada. Esto supone una acción abierta a la posibilidad de construir desde el otro, en el sentido de ser vehículo del otro, sin que esto implique la anulación del yo, sino la compenetración, como apropiación del punto de vista del otro. Esto coloca la corporalidad ajena en el propio cuerpo, haciendo que el centro de existencia se desplace para ser entre uno y el otro. Esta manera de experienciar el mundo difiere mucho de la convencional y es más sencilla de explicar a partir de su manifestación física que sucede en el contact improvisation. El contact improvisation
El control de la acción no depende de uno o de otro de los participantes, depende de la acción conjunta. El centro de equilibrio ya no está en el propio cuerpo. La acción se elabora con la propia tonicidad, pero también con la ajena, porque la oposición de fuerzas confiere un nuevo centro de equilibrio en el medio, entre el yo y los otros. La percepción se distiende. Percibo el apoyo que tiene el otro, la amplitud y estabilidad de su base de sustentación, su peso, fuerza y las zonas en que puedo recargar mi peso. De la misma manera en que puedo percibir cuando mi pierna soporta mi peso y la necesidad de cambio a la otra pierna. En el contact, al igual que la experiencia del movimiento de uno mismo, no se puede confiar en lo que se ve porque siempre hay puntos ciegos. Se confía en lo que se percibe y se integra la acción fuera del pensamiento racional, como hacen los patrones neuromusculares aprendidos para correr o gatear o nadar. Simplemente sucede porque el cuerpo reconoce el desequilibrio que implica la acción de avance y su consecuente recuperación. Es la rítmica pulsante del movimiento la que guía y en la que se confía. Sin confianza, vulnerabilidad, no hay posibilidad de accionar colectivamente, porque el cuerpo se resiste a salir de la zona conocida y a perder el control de la acción, en el sentido de que ya no se es dirigida por uno mismo, sino por la situación, por el conjunto de estímulos que devienen entrecruzados con otros cuerpos. Cuerpos únicos que implican ajustes únicos e inmediatos en la acción. La capacidad de escucha en este ejemplo sería la apertura que experimenta el bailarín, que le permite sincronizar su acción dentro de un todo más amplio y, sin borrar su identidad, toma de decisiones, cognición, etc., le permite actuar de manera simbiótica, lo que no se debe interpretar como un borramiento de la autodeterminación, sino como una construcción de una determinación abierta y cambiante que admite la entrada del otro para construir una acción conjunta. Este intercambio afectivo que conmueve, como señala Contreras, mueve con, hace que la obra viva en el sí mismo y en la transformación que sucede en el intercambio, lo que enlaza a los participantes en un devenir compartido, en una conexión. Los términos referidos en danza como escucha, mirada, sentir, competen a la noción de apertura, de permeabilidad. Se escucha con el cuerpo es un término que supera la noción de audición para referir a toda afección que atraviesa la corporalidad. Lo mismo sucede con la mirada, que se puede lograr desde la espalda y no requiere del sentido de la vista. Usualmente, además, el término atraviesa porque la percepción reverbera al interior. Usamos el término atraviesa porque la percepción reverbera al interior. El contacto con la piel, la sensación térmica de la proximidad de otros, de un objeto, es percibida desde los sentidos, pero también es percibida desde la propiocepción. La temperatura de otro modifica nuestra temperatura. La acción motriz que desplaza el cuerpo, como el recibir un empujón, por ejemplo, es percibida como fuerza externa, pero entretejida a ello se percibe, en un sentido físico, como un mar de sensaciones interno, tensiones, distensiones musculares, sensaciones de velocidad en el trayecto, pérdida de equilibrio, etc. Al mismo tiempo, es emocional, detona enojo, sorpresa, etc. Este impulso externo, además, activa la memoria corporal, reflejo conductual, emocional, etc. La escucha, en tanto que permeabilidad, reconsidera entonces la noción de interior y exterior en la experiencia del mundo. Piel adentro y piel afuera no son dos polos opuestos, tampoco son bisagras de una articulación. Las resonancias de la afección no tienen estos límites en la experiencia, transitan libremente adentro o afuera sin diferenciación. Para Lisa Nelson, bailarina de Paxton, la escucha busca una lectura amplia de cualquier percepción, en donde se desdibuja la interpretación para dar
paso a una respuesta más animal, porque deja que las cosas te atraviesen, dice ella. No se trata de comprender, sino de recibir el estímulo y actuar. Tarantino habla de la acción refleja a partir de los estímulos que se reciben desde la propiocepción. El mecanismo de control de la ejecución del movimiento sucede a través de un proceso subconsciente muy rápido que se realiza de forma refleja. Cecilia Appleton, refiriéndose a este proceso, señala: es algo mágico y no. Es decir, es una magia especial que tiene uno que escuchar. El estado de escucha implica una conciencia clara de la pérdida de la primacía de la vista con la que regularmente nos relacionamos con el mundo. El término implica toda una suerte de relaciones perceptivas, interoceptivas, que detonan eventos en la memoria y activan la imaginación. Aquí, la noción de escucha se vuelve radial y opera en todas las direcciones. Según investigaciones de Nayeli Pérez, Ejikata reconoce que la danza no es algo que aprende el cuerpo por apropiación, es algo que descubre dentro de sí mismo. El motor de la danza Buto proviene de escuchar al cuerpo, sentir y aprender de él. Recupera de Kazuo Ono la siguiente pregunta, cito: ¿puede haber una respuesta más bella que el danzar por la ansiedad causada por escuchar al cuerpo? Termina cita. Y responde que la ansiedad de escuchar al cuerpo es la que se abre ante la incertidumbre de lo desconocido, pero sentido. Entonces escuchar es la sensación de afección que se advierte en una experiencia, así como el cuerpo, a través de la escucha, se sumerge en la danza. Entrega, vulnerabilidad y silencio. Desde la capacidad de escucha, el bailarín se permite ser desplazado por lo otro. Para Bardet, esta permeabilidad implica experimentar una continuidad cambiante, un devenir otro. La corporalidad, en el momento en que emerge el impulso de movimiento como atravesamiento afectivo y quiebre del hábito, está tendiendo a fuerzas de acciones que están más allá de la razón. Señala Bardet, cita: una sensibilidad a ser alterada, a ser desplazada, ahí también, por las fuerzas del mundo y por el otro. Termina cita. La concepción del sí mismo se desestructura. Esto genera un cuerpo constantemente inacabado. En la danza Buto, según Pérez, el bailarín hace vivir dentro de sí a los animales, a dioses, a todo lo que lo rodea, construyendo un cuerpo indeterminado. Señala, cito: un cuerpo abierto a las potencias de afección que inauguran y crean en cada movimiento una nueva configuración de la existencia. Termina cita. Esta idea se relaciona a la animalidad de la que habla Gabriela Medina, dice ella: permitirse abrir la parte animal del ser. Que nos remite a un estado de respuesta primario, en que la acción se desarrolla fuera de la lógica racional. Perdón, pero quiero decir muchas cosas y estoy leyendo, así es que... Bien. Esta condición es el sentido de riesgo del que muchos creadores hablan y se relaciona con la pérdida del control para la ejecución de la acción, la falta de un camino trazado y vivirse en apertura para generar nuevas posibilidades. Coloca al creador en un estado de vulnerabilidad, no en un sentido de debilidad, sino de apertura, de transparencia. He ahí el estrato ético de la danza que Contreras recupera como condición amorosa. Experiencia de apertura a ser afectado, conmovido por otro. Señala Contreras, cita: digamos que el amor es la posibilidad poética micropolítica de asumir en términos de la experiencia de dos el acontecimiento de la irrupción en nuestras vidas de una vida singular que nos conmueve y descentra. Termina la cita. La danza como actividad amorosa da y recibe de cuerpo a cuerpo. He ahí su capacidad transformadora y micropolítica. En este sentido, y como espacio de vulnerabilidad, la danza explora aquella apertura que transparenta el yo del creador.
La danza trabaja desde la ficción tejiendo relaciones por analogía en una lógica no racional, recuperando para la escena la memoria del cuerpo. Cecilia abre su vulnerabilidad y crea desde ella, una danza intimista que explora sus preocupaciones, inquietudes, aventuras, empeños y expone, cita: ¿por qué danza? Porque esta me ha permitido sumergirme en mis adentros y continuar en un viaje interminable lleno de placeres y arrebatos infinitos que cohabitan en mi alma y se asemejan a otros. Termina cita. Habla de escarbarse, estar en el adentro. El estado de entrega y vulnerabilidad implica también la capacidad de deconstrucción de la identidad para devenir otro con los otros, dejar los asideros y lanzarse idealmente a la experiencia en blanco o al menos con la menor cantidad de mediaciones. Luego de generar una apertura para hablar de ti, como señala Medina, de que se establezcan las consignas para la exploración, o si se prefiere en términos de ámbito, una vez puestas las preguntas, búsquedas o cuestionamientos, las creadoras hablan de la necesidad de un momento de silencio. Cerrar todo el afuera, dice Medina. Silencio, soltar, señala Appleton. Ana González dice dejar, vaciar, concentrar. La categoría de silencio y vaciamiento de nuestras creadoras nos recuerda la noción de vacío de Bardet, que según ella permite la desviación como apertura. El vacío, el silencio es lo que permite que suceda la acción como potencia. Sin ella no hay permeabilidad. Nada entra porque no hay espacio. Nada se mueve porque no hay lugar por el cual transitar. Es soltar, en términos de Cecilia, soltar todo el control, la preconcepción, el predominio de la razón, para que emerja el cuerpo propio y el devenir con el otro. Dejar, dice Ana González. Para Ana González, el vacío sucede mediante una acción de resiliencia. Relajarse es soltar el cuerpo, es buscar el no movimiento, eliminar residuales de tensión afectiva, muscular, emocional, etc., para abrechar el tiempo, espacio y construirse como presencia, concentrarse. Para Cecilia, silencio es la condición necesaria para establecer contacto con su intimidad, escarbarse. Sucede en diversos momentos del proceso creativo, como instantes privilegiados de lucidez que transparentan la acción en la obra, liberándola del deber hacer, deber sentir, deber pensar o deber atender. En cierto sentido, esto es también soltar, como lo es permitir que la corporalidad direccione la acción y no la racionalice. Así es como el cuerpo explora material motriz en un empeño de libertad. O, otra manera, es atendiendo a consignas muy abiertas, como expone Gabriela Medina. Ella encuentra silencio mediante la acción continua que poco a poco suelta el control racional para otorgárselo al cuerpo. Suelta las acciones codificadas, aprendidas, imitativas, lo que ella denomina paja, para encontrar un impulso de movimiento genuino. Sea la acción continua o la falta de ella lo que sucede, es a la apertura de sí mismo. Esa apertura a la escucha de sí mismo es lo que permite acallar, limitar mediaciones, limpiar, depurar y ubicar las afecciones que circulan en la corporalidad, independientemente de dónde provengan los estímulos. El silencio como estado previo a la acción, un estado que se logra o bien por la inmovilidad, o bien por su opuesto, un torrente de movimientos que suelta y libera tensiones. Es una acción continua que poco a poco se satura de sensación o que, ante la inmovilidad, se libera para llamar la atención al encuentro de raíz, que es lo que Gabriela Medina, descubrimiento, surgimiento
del movimiento. La afección que deviene se expresa regularmente en una suerte de acentuaciones expandidas a través de la acción. Luego entonces, el hacer deja de ser utilitario y sin sentido para sumergirse en un desarrollo extracotidiano. El silencio es la antesala a la emergencia, del impulso del movimiento como un todo indiviso, entre sentir, sentirse, recordar, imaginar y hacer. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos la ponencia El cuerpo ausente en la educación artística a cargo de Ana Cristina Medellín Gómez de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenida. Ya me abandonaron. Es que se ha hecho tarde, yo creo. Bueno, la primera cosa es que pareciera un sinsentido hablar de un cuerpo ausente en la enseñanza del arte y principalmente un cuerpo ausente en la danza. Yo me voy a enfocar a hablar justamente de la ausencia o la contradicción que hay en el entrenamiento, particularmente en las escuelas profesionales de danza. Si bien ha proliferado ahora que haya licenciaturas en danza en las universidades, es muy común que la enseñanza profesional de la danza se siga haciendo en instituciones que no dan títulos, pero que tienen renombre como las instituciones de Limba. Estas instituciones a lo largo de los años han planteado que la carrera de danza debe durar entre 7 y 10 años, que se empieza alrededor de los 9 años de edad, y que el entrenamiento debe incluir cerca del 90% de las clases tienen que ser completamente prácticas. Cuando se populariza la licenciatura de danza, digamos, se vuelve profesional en los ámbitos universitarios, las personas que se dedican a la danza migran a las universidades y se ven en la necesidad de interactuar con planes de estudio que no coinciden con esta tradición a lo largo de cientos, sino más, de experiencias donde se planteaba un estudio alargado, profundo de clases prácticas. ¿Con qué batallan las universidades? Número uno, que ahora las carreras deben de ser de 4 años, no de 10. Que estas carreras deben incluir el idioma, las prácticas profesionales, el servicio social y una serie de materias que ya no son 100% prácticas ni técnicas, y buscar tener competitividad en el medio artístico donde los bailarines intérpretes que se han formado en otro tipo de formaciones, que empezaron a los 6 años de edad, pues son mucho más competitivos que los egresados de una universidad. Incluso Federico Castro me acaba de decir ayer o antier, porque está trabajando con los chicos de Danza Capital, me dijo: Cristina, no hay bailarines de 4 años. Así. Él, por su experiencia, llega y me dice: yo te puedo decir que no hay bailarines de 4 años. Y yo he estado tratando de migrar mucho tiempo entre qué podemos hacer en las universidades para poder lograr bailarines que sean competitivos en cualquier medio. A los bailarines de las licenciaturas en danza se les exige que puedan interpretar obras de repertorio, manejar estilos, tener elementos suficientes para valorar, criticar y analizar los diferentes géneros dancísticos, desempeñarse como docentes en las escuelas que así lo requieran, realizar coreografías, asesorar, dirigir grupos de danza, ser profesionales capaces de revisar, valorar, interpretar programas educativos de enseñanzas de danza y también implementar dichos programas en el ámbito universitario. Realizar, como podemos ver con los estudiantes aquí, investigación en más de un sentido, coreográfica, en técnicas de entrenamiento, en usos del cuerpo y también investigación básica aplicada o no aplicada. Los bailarines hacemos mucha investigación aplicada. Ayer asistí a la función de danza, que es una investigación aplicada de lo más interesante, que justamente busca rescatar
el cuerpo desde la danza y el movimiento y permitirle al espectador hacer más conexión con su cuerpo, y creo que se ha venido transgrediendo a lo largo del tiempo esta búsqueda entre la perfección y la estética que se ha entendido por cientos de años del bailarín, en donde se busca enseñar la danza profesionalmente para que los profesionales estén convencidos de que los sistemas tradicionales implementan y trabajan en programas educativos, buscan complementar y adaptarse a situaciones que les son imposibles en el tiempo en el que transcurre la carrera de danza. Las nuevas formas de producción de conocimiento se realizan en una tensión constante entre la preservación, la innovación y la ruptura de métodos y prácticas de investigación. Los programas educativos de licenciatura es preferible que se aborden dichas tensiones como una oportunidad para desarrollar licenciaturas del siglo XXI, que aborden desde su estructura curricular las materias, temas y problemas actuales del arte en el campo de la danza. El reto principal de la profesionalización en danza es el de trascender al construir una visión contemporánea que ofrezca la articulación teórica, práctica y metodológica para la danza y su relación con la creación y la investigación. La estructura curricular deberá, por lo tanto, responder a las necesidades de los estudiantes, sus intereses formativos, las diferencias en la formación previa y antecedentes académicos, los distintos ritmos y formas de aprender, la disponibilidad de tiempo de dedicación a un ciclo escolar determinado, y este tipo de estructura curricular busca reconocer las características individuales de los estudiantes en el marco de planes de estudios concretos, facilita distintos proyectos y las adecuaciones necesarias para reconocer la diversidad. Todo esto es lo deseable, en la mayoría de los casos se considera alcanzable. Pero ¿qué pasa con los vicios de la profesionalización en la danza, con las costumbres y tradiciones que lentamente lesionan y deterioran el físico de los estudiantes de danza? La identidad social del bailarín es un constructo estético que se va modificando con la estética de moda de cada época del arte y tiene una forma establecida de belleza escénica corporal de los bailarines de ballet que es ligeramente diferente a los de danza moderna y folclórica. Estas diferencias en la imagen corporal de los bailarines son expresión de los procesos de selección, formación y desempeño profesional de cada una de las manifestaciones de la danza. Todos los aspirantes a ingresar a un sistema de enseñanza profesional realizan un examen de ingreso en el cual se deben evaluar, entre muchas otras cosas, los aspectos morfofuncionales y en el que la puntuación final arroja un resultado que da una alta puntuación a la apariencia física. La realización del examen morfofuncional no explicita las diferencias de los bailarines de danza moderna o folclórica con respecto a los de ballet. Las diferencias o similitudes referidas a los tamaños absolutos del grupo de bailarines de ballet frente a los de danza moderna y folclórica deben ser estudiadas por sus indicadores de variabilidad o homogeneidad corporal y del volumen espacial que ocupan un grupo de danzantes. A su vez, esas diferencias están determinadas por el entrenamiento físico diario y las exigencias de cada una de las diversas técnicas de movimiento que generan diferentes morfologías en sus practicantes. Los maestros de danza tendrán un papel preponderante en la selección, la formación y el desempeño profesional de los bailarines, que debe garantizar que el sentido de las diferencias morfofuncionales sean coherentes con el deber ser y el perfil de ingreso de un licenciado en danza. Por eso, el momento más importante del proceso es el periodo de selección, debido a que no se le debiera exigir a ningún estudiante ya aceptado que su morfología sea radicalmente diferente a la que tenía al ingresar al programa. De esta manera, todos los estudiantes seleccionados visualmente por sus maestros se deberían encontrar en la misma situación de oportunidad de destacar durante su carrera con el resto del grupo. Las características sinoantropomórficas preferibles para los profesionales de danza se establecen socialmente y van en relación directa al peso y la altura. Estamos hablando de las mujeres entre unos 60 y unos 65 que van a pesar entre 48 y 51. Menos de 48 ya lucen enfermas, igual que los hombres que van de unos 70 a unos 83 y deben de pesar 63, 73 kilos. El problema aquí es que se aceptan en las universidades por la cuestión de ingreso todo lo que llegue. Y después los maestros están todo el tiempo
con un imaginario extraño buscando que sus alumnos sean más altos, más delgados, menos caderones, que cuando llegaron. O sea, esa es su morfología. Y en la exigencia generamos muchas enfermedades. Los maestros de artes escénicas se esmeran en trabajar en el desarrollo de la imagen corporal de sus estudiantes, porque además también va a hablar de su propia imagen, usando como base innumerables técnicas de entrenamiento ligadas a lograr el dominio físico y la figura estética prototipo de la danza. Desgraciadamente son pocos los que se cuestionan si estas prácticas aportarán aspectos positivos en el desarrollo humano de sus alumnos. Algunas técnicas abusan del dolor y la resistencia física y emocional sin una base lógica. Muchas actividades que pueden parecer disfrazadas de prácticas académicas atentan contra la autoestima e integridad de los alumnos. Algunos entrenadores se empeñan en modificar el cuerpo en cuanto a percepción de peso y elasticidad o capacidad de movimiento y forma, sin reconocer en ese cuerpo al ser humano, consiguiendo que sus estudiantes ignoren las señales de dolor físico o se vuelvan insensibles a ellas. Los maestros de danza están en una posición excepcional para lesionar, con o sin intención, la autoestima de sus alumnos, aumentar su actividad física hasta el sobreentrenamiento y contribuir con comentarios de descalificación a crear un ambiente que actúe en contra de las comidas equilibradas y favorezca la aparición de trastornos alimentarios que constituyen un grave problema de salud entre los bailarines. Estos trastornos pueden iniciarse con hábitos de comida desordenada a edades tempranas y continuar con un avance progresivo durante la carrera, donde además estas actividades en muchas ocasiones proliferan entre los packs. A medida de los diferentes agentes que se ven implicados en el desarrollo de la imagen corporal, existe otro factor que incide en esto: el proceso natural de crecimiento y envejecimiento de las personas. Las etapas de desarrollo humano normales resultan ser identificadas como crueles o injustas por los bailarines debido a que el periodo de esplendor profesional depende de la relación directa de la apariencia de juventud, lo que genera el retiro de los bailarines intérpretes en un promedio de los 40 años, que comparado con la mayoría de las carreras artísticas es extremadamente corto. Esta realidad produce en muchas ocasiones periodos de depresión y de baja estima entre los bailarines retirados. Las dificultades que se presentan mayormente cuando se quiere optar por un grado de danza consisten en saber qué tanto le puedes exigir a tu propio cuerpo, es decir, la flexibilidad que puede tener el mismo, el aguante, resistencia durante largas horas de entrenamiento extenuante, aprender y memorizar a la perfección todos los movimientos de una coreografía, controlar y comprender los procesos emocionales asociados al agotamiento físico y mental y cumplir con las exigencias académicas y sociales de la comunidad a la que se pertenece. Para lograr esto, los estudiantes de danza sacrifican sus horas de descanso y de esparcimiento e incluso en muchas ocasiones sacrifican también las comidas, lo que genera mayor estrés y agotamiento físico y por ende son propensos a tener una estima baja. Asociado a las autoexigencias anteriores implícitas en la formación profesional de los bailarines, se suman las exigencias del medio, desde los concursos formales o la competencia en clase entre pares, en donde se sobrevaloran la delgadez y la elasticidad. También es común que estos dos elementos, tanto la elasticidad como el peso, sean evaluados con una calificación numérica, como si fuera algo en lo que la persona tiene un control absoluto, por lo que en muchas ocasiones los estudiantes ejecutan prácticas dañinas para modificar su peso o su elongación física. Es en este punto cuando el bailarín se ausenta de su cuerpo, se aleja y deja de escuchar las señales de cansancio, de dolor y de hambre. Pretende ser un instrumento artístico estético que transmita emociones, pero que no siente, lo que da lugar a problemas físicos y emocionales tales como pérdida de masa ósea y muscular, deficiencias nutricionales, bajo rendimiento en el entrenamiento, ensayos sin funciones, irritabilidad, mal humor y falta de concentración. Una permanente sensación, y ellos mismos lo dicen, de no ser bastante bueno. Salen de las funciones y no fue suficiente. Se generan trastornos alimentarios como bulimia, unas obsesiones a la idea. Si esto le agregas a algún maestro que haga una observación y se refiere a un estudiante diciéndole, es que eres regordete o tienes las piernas como columnas, puede quedar profundamente grabado en la mente de una persona propensa a un trastorno alimentario con ansia de todas sus fuerzas de complacer a su maestro o al coreógrafo. En cuanto a los estudiantes de danza comienzan a hacer comentarios sobre sí mismos con relación a la insatisfacción de sus cuerpos, se exceden en los entrenamientos,
realizan ejercicio incluso estando lesionados, fingen comer o fingen no comer en reuniones públicas, realizan numerosas visitas al baño, consumen diuréticos y laxantes, entre muchas conductas autodestructivas que a su vez fomentan lesiones físicas. Estas lesiones físicas se añaden a errores de técnica, a uso del calzado inadecuado, a demanda insaciable de elasticidad, falta de fuerza y de propiocepción y el mal alineamiento postural. La mayoría de las lesiones son por movimiento repetitivo, falta de técnica e inadecuadas condiciones físicas o fatiga. Las lesiones son múltiples y generan incluso fracturas por estrés y fatiga, y hay bailarines que siguen trabajando fracturados o se bloquean el dolor para poder continuar con este deterioro que evidentemente va a generar un acortamiento todavía más de su carrera. Entonces, ¿por qué? A pesar de que los bailarines conocen cómo prevenir las lesiones, no solo no las evitan, sino que además las desestiman y continúan bailando sin atenderlas hasta generar lesiones crónicas. ¿Por qué? El bailarín se acostumbra a que su cuerpo esté ausente. ¿Y por qué tener un cuerpo ausente cuando el cuerpo es el instrumento para la danza? ¿Qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que le da sentido a la existencia del cuerpo? El momento escénico, la aparición del personaje. Entonces yo dejo de ser yo con este cuerpo todo adolorido y entro a escena a ser otro. Y en ese momento el juego escénico me transforma para generar una experiencia estética y explorar el mundo físico y el ambiente social. El juego del intérprete le permite adentrarse en un mundo de vivencias personales e imaginarias. Se transforma en una fuente de la que extraen los ingredientes de la creación con los cuales se participa para la escena. Construyen máscaras, expresan movimientos que no son habituales en la vida cotidiana, como trepar, escalar, etc. Las puestas en escena son selectas para la sociedad y los códigos corporales generan cosas que van fuera del ámbito cotidiano. Y ahí, en donde ellos son extraordinarios, es donde se sienten satisfechos y felices con su cuerpo. El propósito principal de esta ponencia es buscar ayudar a recuperar la conciencia corporal del bailarín. ¿Qué tendríamos que hacer? Y me gusta mucho cómo trabajan el programa de estudios de aquí, porque es como buscar la conciencia interna, recuperar una imagen interior, adquirir la progresiva sensibilización corporal desde la motricidad, aumentar la capacidad creadora y expresiva del intérprete para conseguir una mayor comunicación en un mensaje expresivo específico. Y si bien las artes escénicas son efímeras, se busca que cada vez que aparece el bailarín esté renovándose, y a veces tenemos presentaciones de 100, 150 funciones seguidas. Como conclusión, para generar verosimilitud en el proceso escénico, se propone que los intérpretes recuperen su cuerpo y con este realicen un análisis previo sobre la relación que existe entre las posibles imágenes creadas de sí mismo a las que intencionalmente está creando en escena. Por otro lado, también es muy importante que no busquemos transformar 1,60 en 1,75, ni pretendamos que una persona que llegó de 80 kilos va a poder sobreentrenarse lo suficiente para terminar en un semestre pesando 58. Son ideas fantásticas que yo he visto que están fomentadas no solamente por la sociedad de consumo, o básicamente por la sociedad de consumo, y el selfie y este Photoshop, donde me puedo poner pantallas y estar adaptándome todo el tiempo a lo que no soy. Ya casi ninguna imagen corresponde a lo que soy realmente frente al espejo, y es imposible que un bailarín tenga la estética de las revistas de Photoshop que se les está exigiendo, o estos cuerpos de baile tan precisos, todos uniformados, a menos que la universidad solo acepte a estas personas. Y entonces, ¿a cuántos estamos dejando fuera? ¿Y para qué los estamos dejando fuera? ¿O cuál es nuestra intención de dejarlos fuera? Y si los vamos a incluir, entonces los tenemos que incluir como son. No podemos tratarlos como si fueran plastilina. Tienen un cuerpo.
real. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias a Ana Cristina. Vamos a pasar entonces a compartir con el público asistente comentarios, preguntas, pues alrededor pues, de estas 4 ponencias que nos abordan el tema de la danza desde diferentes puntos de vista. Pensaría yo que valdría la pena un poco como hablar desde 4 conceptos, o pues quiero como nombrarlos, porque pues de alguna forma pues Ana Cristina nos habla acerca de la presencia de los cuerpos y de cómo el cuerpo desaparece de una otra forma en la escena. El cuerpo aparece en la escena a través del intérprete, mejor dicho, y desaparece fuera de la escena, ¿no? Y otros 3 conceptos que se nos plantean con las otras 3 ponencias, por un lado como ese concepto de la mirada atravesada pues, por lo cinematográfico, el concepto de la escucha y el concepto un poco del vértigo y la caída, ¿no? Que están como también por ahí latentes dentro de estos ejercicios que nos plantean pues, las 5 ponentes. Entonces, pues bueno, preguntas, comentarios por parte del público que quieran intervenir para animar la conversación. No, un comentario que me pareció como que me llamó la atención en la ponencia de Berenice, el hecho de el recurso al mito de Sísifo, pero despojado del sentido trágico que tiene desde el punto de vista existencial el mito de Sísifo. Y también esa cuestión de que la obra se llama Flota y estamos analizando la caída. Entonces es como que está más de la perspectiva de la piedra que del personaje. Eso me parece muy interesante. Que digo en el sentido, para mí, una materialización del mito de Sísifo y de la caída está en Café Müller, en esa constante tirarse encima de la mujer, encima del hombre y caer y levantar. O sea, me pareció interesante en ese sentido, o sea, en el análisis de la repetición, pero me parecía que la obra estaba enfocada desde la piedra y no desde el personaje, no sé, es una percepción. Gracias. Bueno, es una lectura que a mí se me ocurre cuando vi la pieza. Esta pieza ganó una beca y se presentó en la sala de cine, en el salón de danza, de la UNAM, ¿no? Entonces, yo cuando la veía, porque además tengo un libro de ella, donde explica más o menos cómo fue su proceso creativo, o sea, indudablemente como vi el camino de Sísifo, ¿no? Y justo, y gracias, porque pues creo que sí se entendió, yo quería dar como una lectura de ese Sísifo como contraria a la que siempre se da, ¿no? De la decadencia, ¿no? Y no, más bien yo veo eso como un proceso, ¿no? Y citaba también a otra autora, ¿no? Como que el arte es un espacio de creación de procesos, ahí es donde emerge, ¿no? Entonces, pues sí, me resulta como súper interesante la metáfora de Sísifo y esta piedra que pues, es también nuestro cuerpo. Gracias. A mí me llama la atención la última ponencia sobre la ausencia de los cuerpos en las academias, en las instituciones. Yo no soy bailarín, yo aquí estudio teatro. Sin embargo, creo que lo podría homologar un poco y me hacen pensar en que es un problema de la educación en México en general, el problema del individuo en la educación. A lo mejor nosotros no lo vivimos o no lo experienciamos, el maltrato o la negligencia, por llamarle de alguna manera, en el entrenamiento, o sí, dependiendo del maestro, pero también nos enfrentamos con otras técnicas donde se meten con tu emoción, se meten con tu persona, se meten con tus traumas, y muchas veces se meten de una manera inconsciente, ¿no? Porque realmente yo no creo que ningún docente esté preparado o va a saber a qué se va a enfrentar con cada individuo, ¿no? De repente pues pueden destapar una olla que ya no van a saber cómo tapar,
Y sin embargo estas prácticas siguen y siguen y siguen y siguen, y uno ya, digo, ahorita ya estoy en mi cuarto año y veo para atrás y digo, ¿en función de qué? Yo en mi primer año me lesioné la columna, ya es una lesión crónica, ya, de hecho pensé en abandonar la carrera, tuve que reorientar mi formación porque ya dejé de poder dar un salto, o sea, ya no podía yo dar un salto, no podía estar parado, no podía estar sentado. No tomé clases de noviembre a abril de ese año, me evaluaron mal, porque no podía tomar las clases, entonces fue tu 6, tu 7, ¿por qué no vienes a clase? Pues porque estoy sentado y me duele estar sentado. ¿No? Y no importó, porque la norma aquí era, tienes que hacer esto, tienes que entregar esto, tienes que entregar esto, y aquí, aquí. Y sí propone usted una solución, o hay una propuesta de cómo enfrentar el problema, ¿no? en cuanto a la danza, de aceptar los cuerpos como son, pero teniendo también en cuenta como pues este problema del individuo en la educación, ¿cómo se podría enfrentar? Pues dado que a fin de cuentas pues uno entra sabiendo que hay un parámetro y un plan de estudios que se va a regir así, y ¿cómo enfrentamos al individuo? Fíjate que incluso es la educación básica. Y ahora se ha puesto de moda que los maestros tienen que hacer una encuesta previa al inicio de su año escolar, estoy hablando de secundaria, preparatoria, donde tienen que distinguir si sus alumnos aprenden de forma kinestésica, o si son visuales, o si son auditivos, para, se supone, respetar su forma de aprendizaje y dar las herramientas suficientes para que el estudiante pueda ir aprendiendo. Pero luego se supone, porque ¿cómo puedes respetar tener 4 kinestésicos enloquecidos en el salón cuando tienes a 50 visuales sentaditos y atracados, ¿no? Y no puedes separar tus dos modos de enseñar en un programa educativo que además te pide que tengas ciertos objetivos y que los niños hayan aprendido de no sé dónde a no sé dónde, y se vuelve una locura. En la educación básica, en el kinder, amarran a veces a los niños para que no se levanten de la silla, para que aprendan, porque aprenden mejor si no se mueven, lo cual todo el mundo sabe que no es cierto, porque en todas las escuelas sigue habiendo el momento de agacharse en la banca y quedarse acostados y dormidos, porque la maestra está a punto de volverse loca, ¿no? Entonces, más bien yo lo que creo es que no hemos aprendido a respetar el cuerpo del otro nunca. Desde que el otro nace, ni siquiera se le manipula con respeto. Agarran a los bebés como si fueran un bulto sin sentimientos, un bulto sin sentido ni cerebro. Les cambian los pañales, los suben, los bajan, los alimentan, no los alimentan, los amarran, los agachan. En ningún momento les explican qué les están haciendo. Y son seres humanos completos. Tienes a niños de 3 o 4 años que como no se quejan, tampoco se les puede decir nada, ¿no? Y obviamente nos han manipulado de bebés, nos manipulan de niños, nos llevan a un kinder, nos sientan, nos dicen cállense, párense, fórmense, caminen, suba, baje, levante la mano, no la levante, salude a la bandera, no salude. Y esos son los que llegan a las universidades. Entonces tú confías, y te pasó, en lo que tu maestro te está diciendo, porque además tú acabas de llegar. En ningún momento vas a decir, no, pues no voy a hacer eso porque me voy a lesionar, teacher, o sea, ¿cómo se le ocurre? ¿No? A la calle con todo el chivas. Y te lesionas y luego llega el maestro reprobado por estar lesionado. Yo tengo la experiencia de una compañera de trabajo que lesionó a un grupo completo. Y entonces yo le dije, oye, lesionaste un grupo completo, al día siguiente no se pudieron parar y no llegaron a hacer sus siguientes clases y sus actividades. Y su respuesta fue, es que ellos no sirven para la danza. Eran 25 personas. Y ella sigue pensando que ella estaba en lo correcto y que los otros no tenían la resistencia suficiente para hacer bailarín. Pero me gusta venir y exponer estas cosas para que ustedes busquen nuevas formas de comunicar. Justo como en ese carril
de hablar de licenciaturas de danza, de hablar de programas, de hablar de docentes. Yo creo ahorita, y justo que es un tema que también he estado pensando mucho, que creo que más allá de tener un mapa curricular pertinente, una infraestructura pertinente, creo que el primer foco, y más allá de quién entra, en términos de alumnos, qué docentes están frente. Y ya después, ¿qué estructura de mapa curricular tienes? Porque queremos alejar de este vicio, de esta mala visión del cuerpo, del esteticismo, del legado y demás, pero seguimos ofreciendo materias como ballet. Tenemos docentes preparados desde otra estructura que estamos buscando del ballet. O sea, seguimos de repente con el mapa curricular muy claro, y creo que la justificación institucionalmente se tiene que hacer así, no podemos abrir o nombrar de otra manera, y justo lo que dices, ¿no? ¿A quiénes contratas al grado que, pues es que yo soy la máster porque tengo trayectoria, porque tengo licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado en danza y mis alumnos no sirven? ¿Cuáles son realmente los focos? Más allá de si el alumno tiene o no las aptitudes, herramientas, capacidades para ingresar, o si está haciendo realmente la casa donde ingresas, ¿no? Donde no se presta ese foco de atención y pues se tiene que cubrir con quien esté. Yo creo que lo que está diciendo el muchacho en eso y en la falta de conocimiento con respecto a cómo ha ido evolucionando el mundo, cómo se ha transitado ya de un paradigma estético de la modernidad a otro paradigma estético, la no comprensión de qué significa estético, que además ya se convierte en algo que está incorporado. Lo estético no es una experiencia artística y también lo es. El problema es que lo estético está presente en todo el tejido de la vida social, no solo en el arte. Y de esos recursos es lo que se vale ese individuo para poder crear. Por ahí va ¿quiénes son las personas que están paradas en la academia? ¿Cuáles son sus concepciones sobre el asunto? Y a partir de ahí se resolverán algunos problemas, o muchos de los problemas. Lo otro es entonces lo de los planes de estudio, pero por supuesto que si no tienen personas que tengan los conocimientos necesarios, no solo prácticos, sino teóricos, no hay nada más útil que una buena teoría. Igual que no hay mejor teoría que una buena práctica. Eso no está desvinculado. Y en la formación de los muchachos es vital también. Todo no es técnica y práctica. Porque para poder ejecutar hay que conocerse, hay que conocer lo que te rodea. Y bueno, hay muchas cosas que cambiar. Pues a mí me llama mucho la atención todo esto y por lo mismo creo que me hizo todavía más levantar el panorama con esto de Yvonne Reiner, y como a lo mejor una de las posibles soluciones es que en vez de pensar en relacionarse tanto con el conocimiento, nos tratemos de relacionar con la experiencia, ¿no? Que yo siento que es algo, o al menos es lo que a mí me quedó de esto que hizo Yvonne Reiner, que ella filma apostando no a lo que se sabe de la danza, sino a lo que ella experimenta o ella percibe que podría ser, ¿no? Y entonces, justo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo generar una educación desde lo que podría ser y no desde lo que ya es, desde lo que ya se sabe que hay, ¿no? Sino hacia dónde podría suceder, y a lo mejor así podemos localizar, no sé si es exactamente así, en mi cabeza sonaba un poco mejor, que no es un asunto de solo aceptar el cuerpo como es, sino darle la oportunidad a lo que podría ser sin un
antecedente, sino en todo caso su antecedente tendría que ser ese mismo que está allí, ¿no? Y a lo mejor va a ser, supongo, muy complejo y como decía Sergio, no estamos los docentes plenamente capacitados para ello porque incluso pues está sucediendo, ¿no? Nosotros estamos siendo como docentes lo que podríamos ser como docentes en vez de ser el modelo que ya existía del docente, y entonces para eso todavía no tenemos una preparación, supongo que nunca nada, pero algo así se puede hacer. Sí, en este mismo canal de ideas, yo creo que toda esta cuestión de la imposición de un modelo es una cuestión de poder, ¿no? De quién tiene el poder y el monopolio del ejercicio de ese poder y sobre quién se ejerce ese poder. Pues yo en lo personal, yo doy, entre otras cosas, doy clases de artes marciales en la universidad, que se trata justamente de lastimar a la otra persona, aprender cómo lastimar a alguien. En el estilo que usamos es particularmente brutal el asunto. Yo renuncio al poder, a tener poder sobre mis alumnos, ¿no? Porque un pequeño error puede dejar viciada a una persona. Entonces, desde el primer día tienen todos 10 y no paso lista, ¿no? Entonces decidan ustedes si vienen o no vienen a clase, decidan hasta dónde se comprometen, decidan la intensidad de su entrenamiento, la duración del entrenamiento. Yo solo ofrezco un modelo de movimiento. En tal situación podemos hacer este otro tipo de acciones, ¿no? Pero intentamos, hasta donde sea posible, eliminar el ejercicio del poder de esta ecuación. En general, el alumno tiene total libertad de decidir cómo se va a realizar su proceso, porque es peligroso, es realmente peligroso. Creo que la única forma en la que podemos lidiar creativamente con ese peligro y sanamente con ese peligro es justamente otorgarle al alumno la capacidad de decidir. Bueno, ahorita estaban mencionando, ahorita que estaban ustedes dos, y bueno, discutiendo respecto a la cuestión de la educación y como los usos del cuerpo. Hay algo que a mí me sonó muchísimo. Mencionaste como el ejemplo del bebé, que tratan de poner a los niños como si fuesen sacos, nada más que saben, un saco orgánico, y que hay que darle de comer y shalala, shalala. Pero hay una cuestión que me parece muy importante que creo que poco de pronto se discute. Estaban hablando mucho de que la culpa de que la tiene no que el estudiante de danza o que la tiene el profesor que enseña danza. Pero el asunto es aquí, entonces, de quién sería la responsabilidad de entender como todas las posibilidades del cuerpo. Por un lado mencionaron una técnica, por un lado que son la que manejan los propios danzarines, por otro lado tenemos a los historiadores de arte que estudian los lenguajes, por otro lado los psicoanalistas que su responsabilidad es conocer cómo se estructura la subjetividad y la identidad, sociólogos, etc. Todos tienen su forma de aprender y eventualmente de enseñar sus métodos para entender el mundo. Entonces, y además de que sus formas también personales de vivirlo, no solamente desde la teoría y la práctica que ya estaban mencionando. Pero entonces, ¿de quién es la responsabilidad realmente? ¿De los pedagogos o de todas? O sea, no sé si me voy a entender. Sí. Me parece muy complejo. Sí, pues el cuerpo es una de las cosas más transdisciplinarias que existen. Somos cuerpo, somos muchas entidades en nosotros mismos. Freud lo divide, muchos yo, super yo, egos, el otro, ¿no? Y anatómicamente también tendríamos que plantearnos cómo funciona el cuerpo, dónde tiene el hígado, las curvas de la espalda son. Yo tengo una lesión muy severa en la espalda relacionada a mi idea inyectada por un maestro de que la espalda es una línea recta. Entonces tengo rectificada la columna desde sacro hasta el axis, ¿no? En realidad la espalda tiene 4 curvas. Ese paradigma cambió en mi cerebro cuando tenía yo como 45 años, imagínate. Estoy fregada. Pero porque también lo que te dicen genera cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Uno, sentir, que ayer fue como el tema central, los que no fueron a la coreografía de ayer, vayan hoy. Porque el asunto es sentirte tú, ver hacia adentro,
observarte en ti. Lo que funciona para unos no funciona para todos. ¿Y cuál es la mecánica del movimiento? Yo estuve estudiando mucho tiempo este asunto de la elasticidad, porque se les pide elasticidad a los chavos, pero desde instrucciones absurdas como aprieta los glúteos, no muevas la columna, no flexiones el sacro y ahora tócate los pies. Entonces estamos tratando de hacer imposibles mentales, ¿no? Y luchando con nuestro cuerpo que simplemente no mueve donde está el fémur porque piensas que la articulación de flexión está en las lumbares, que las pobrecitas no tienen forma de flexionar, ¿no? La gente se quiere agachar a tocarse los pies a la altura del ombligo porque ahí hay una cosa que inventaron los que hacen ropa que se llama cintura, pero en el cuerpo no existe. Y entonces llegan los alumnos a querer doblar por la cintura y nadie les explica que no existe. Y el mismo maestro de danza ni siquiera se da cuenta que su estudiante está buscando una articulación que no existe. Entonces, ¿qué somos? Transdisciplina. Es tan complejo que lo tienes que pensar como un átomo, donde tú eres el núcleo, tu esencia, tu ser es el núcleo de ese átomo, y todos los protones, neutrones, electrones son tu psique, tus emociones, tu alimentación, la calidad de tu sangre, la calidad de tus huesos, la forma en la que caminas, la forma en la que te sientas, quieras no, la forma en la que duermes, cambia toda tu regeneración ósea durante la noche. Entonces todo lo que hacemos no es nada más el ir a entrenarte de determinada manera, sino dormiste, no dormiste, te hidrataste, comiste, no comiste, leíste, no leíste, escuchaste, no escuchaste, cerraste los ojos. No es fácil, y por eso mismo lo dice, ¿no? Tampoco tenemos la forma de ser un docente que pueda cubrir todas esas necesidades, porque ocurren dentro de tu cuerpo. Bueno, ya para cerrar esta mesa, quería yo como hacer recordar una cuestión lo siguiente, porque pues efectivamente vemos por un lado lo que sucede con los dispositivos de enseñanza y aprendizaje en América Latina, y es que efectivamente estamos mirando todo el tiempo, bueno, hay que imponer el ballet de tal forma, hay que imponer la danza moderna de tal forma, la danza contemporánea de tal forma, y se nos olvidan también las formas de hacer nuestras, las formas de cómo hacemos los latinoamericanos, de cómo somos los latinoamericanos, ¿no? Porque buscamos un ballet en cuerpos que aspiran a ser cuerpos europeizados, o sí, y no estamos mirando nuestros propios cuerpos. Eso por un lado, y pues por el otro lado también ponemos el concepto también de disciplina como algo que está muy arriba, ¿no? Y creería yo que pues Latinoamérica en este momento también es un buen crisol para pensar los procesos no solo del cuerpo como un espacio de transdisciplinaridad, sino también el cuerpo como una posibilidad de indisciplinamiento, ¿sí? Y de cuestionar las disciplinas una y otra vez, porque efectivamente nos hablan de la danza como debería ser, pero no como puede ser, como lo dicen acá, porque es un poder ser, es una cuestión que tiene que ver con una potencia más que con un deber ser como tal. Y creo que pues sí, nos centramos un poco como en dialogar más con Ana Cristina, pero las otras tres posibilidades que se nos presentan hoy son formas también de entender ese poder ser desde otros ángulos, ¿no? Como por ejemplo las otras disciplinas pueden ayudarnos a mirar el cuerpo de otra forma, a mirar la danza de otra forma, como la relación de los cuerpos y la escucha, más allá de simplemente poder montar una coreografía perfecta, nos habla acerca de las relaciones y de poder entender al otro y entender el cuerpo del otro y entender a través de eso mi propio cuerpo, y cómo podemos también darle una vuelta a los formatos que nos entrega la danza en un principio, a través de lo que nos muestra Berenice con relación al vértigo, la caída y este Sísifo que finalmente somos todos nosotros, ¿no? Yo quería recoger eso, creo que Rocío quiere decir algo ya para cerrar, y pues para invitarlos entonces a la siguiente mesa, y pensaría que tendremos como un descanso de 10 minutos tal vez, para la siguiente mesa, pues ya le queda la responsabilidad a Rocío de cerrar.
Pues nada, es que no me quería quedar con las ganas de decir algo. Creo que tenemos como los dos extremos en la mesa y recuperar una idea que me viene a raíz de la primera ponencia. Siempre me sorprende el trabajo de Maru y de Ale, porque están rompiendo la relación de la danza con el arte escénico. Entonces están diciendo danza es diferente a arte escénico. Y esto me recuerda a todo un revuelo que hubo a partir de un premio que se le otorgó a una obra de videodanza donde solamente aparecían pájaros, solamente aparecían aves. Y entonces pensaba, la videodanza es desigual o no es lo mismo que el cuerpo humano o no implica la presencia de un cuerpo humano. Esto me lleva a pensar también, me conecta con la ponencia que hubo el día de ayer, la primera ponencia, la ponencia magistral, que dice necesitamos ampliar la noción de cuerpo. Entonces es increíble que tengamos en una misma mesa discusiones desde paradigmas tan distintos, ¿no? De lo que por aquí la doctora Natividad nos habla. Me parece sumamente interesante también porque vemos una ponencia, esta primera ponencia de Ale y Maru, que se construye como un acto escénico, con sus pausas, acentos, avances de acción, etc., ¿no? Poner el dedo en la grieta que dice Maru Roda. Pues gracias por permitirme decir.